¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si un día sin querer entras a un juego de supervivencia en el que solamente puede ganar una persona y convertirse en Dios? Y conoces a una hermosa chica que está loca y obsesionada contigo, pero que sabe pelear y quiere protegerte, la cual te dice que puede ver en su celular todo lo que te pasará en el futuro, y tienes que aceptarla porque es muy peligrosa tenerla como enemiga. De esto es de lo que se trata Mirai Nikki. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Yukiteru Amano, quien no era muy sociable con sus amigos ya que prefería escribir en su diario todo lo que le pasaba en el día. De todas formas, nos cuenta que tiene amigos, aunque estaban en su cabeza, ya que eran el dios del tiempo y el del espacio, llamados Deus Ex Machina, el cual llamaremos Deus, y una que lo acompaña, llamada Murumuru. Deus se le pasaba creando escenarios para que el mundo no sea aburrido, por lo que al ver que el prota no se divertía mucho, le da el futuro como regalo y le advierte que pronto comenzará un juego donde él participará y estará muy divertido. El prota creía que eran tonterías, ya que piensa que todo es obra de su imaginación, por lo que se va a dormir todo chill, y al día siguiente, en su diario, habían relatos que él no había escrito, y aunque no le da mucha importancia porque piensa que es un error, luego de que profetice un cerca de su escuela, se asusta, pero piensa que solo era una coincidencia, por lo que se va a su escuela y a lo largo del día se cumple todo lo que dice en el diario, por lo que este se da cuenta de que efectivamente era real. Yuki estaba confundido porque pensaba que todo era obra de su imaginación, pero Deus era real, por lo que ahora tiene que cuidar su celular con su vida, o si no, de verdad, ya que sería como perder su futuro. Entonces el prota aprovecha esta ventaja para ser el mejor en la escuela y evitar a las personas que le hacen bullying, por lo que siente que nada podía salir mal. Llega un examen y la chica más popular de la escuela llamada Juno Gasai lo mira, por lo que se pone muy nervioso y piensa que es una coincidencia, pero de repente luego de clases lee en su diario que ya que el en serie lo atrapó. En este momento aparece Juno, por lo que el prota corre, pero por más que intenta escapar, Juno siempre lo encuentra, por lo que decide huir a un edificio. Sin embargo, Juno también lo alcanza y se encierra con él en el ascensor. El prota intenta pero esta lo detiene con un beso y le cuenta que se está confundiendo, ya que él busca estaba abajo y ella tiene otro diario que actualiza el futuro del prota cada 10 minutos, lo cual significa que antes que revele el futuro, ella siempre estaba pendiente de él, por lo que es una acosadora. El prota quería bajar del elevador, pero Juno lo detiene ya que tiene un plan para que le salven, aunque tienen que enfrentarlo porque no tiene un diario, entonces huir no servirá de nada. Ambos se esconden, por lo que busca en su celular para ver el futuro, y en ese momento el prota usa su dardo para romper el teléfono. Juno cree que ha sido demasiado fácil, por lo que no estaba satisfecha, y como si nada hubiera pasado le dice al prota para comer en su casa, ya que su madre no estará esa noche. Pero el prota le pregunta a Deus por qué no mencionó que hay más personas con diarios, por lo que comienza una reunión para explicar las reglas. Deus le explica que hay 12 portadores del diario del futuro, y es un juego de supervivencia, o sea que tienen que a los demás, un Battle Royale. El prota fue el elegido y también ya acabó con uno de los participantes, por lo que es el favorito de Deus, y si lo puede tomar su lugar. Además, el último en pie será el heredero de Dios, por lo que comienza el juego. El prota está asustado ya que está en la mira de todos al ser el favorito de Deus, pero Juno promete cuidarlo ya que estaba obsesionada con él, a tal grado que no para de enviarle mensajes, por lo que el prota quiere ignorarlo. Y al día siguiente estaba muy asustado porque pueden venir a por lo que quiere pedirle consejos a Juno, pero esta se va ya que tiene otras cosas que hacer. En ese momento, una chica llamada Uryu se le aparece al prota diciendo que descubrió que el asesino era el profesor de esa clase, y además que el prota había mejorado sus calificaciones de un momento para otro, por lo que llegó a la deducción de que él es el primer candidato. En ese momento Juno se da cuenta de que el prota está en peligro y va a ayudarlo, pero la chica no se andaba con mamadas y voló todo el colegio con bombas para al prota, aunque Juno reaccionó a tiempo, por lo que logran sobrevivir. El prota se encontraba muy desesperado, entonces acepta la oferta de protección de Juno y firma su unión con un beso. Juno ayuda al prota a escapar de las explosiones, ya que el diario del prota es muy específico y tiene mucha información, pero Juno es tonta y se da cuenta de que se está moviendo, por lo que cada vez las bombas son más precisas, hasta el punto de que les explota muy cerquita, por lo que Juno le pide que lea las cosas sobre lo que le pasa a él y no solamente en su entorno, aunque el prota dice que siempre fue un espectador, entonces nunca escribió sobre él. Yuki se pone a chillar ya que siempre actuó así, aunque no era feliz siendo solamente un espectador y ahora puede morir por eso. Pero gracias a Juno no salieron heridos, ya que su diario es solo de lo que le sucede al prota, entonces si están juntos puede sobrevivir. Juno se percata de que si Uryu hubiera querido
al prota, lo hubiera hecho desde el principio, por lo que algo está tramando. Pero lo primero es reunirse con los demás chicos de la escuela para tratar de escapar todos juntos. Y Juno se percata que todo fue demasiado tranquilo al llegar a donde están todos, y el prota al ver a sus compañeros va con ellos, pero estos lo someten a ambos, ya que Uryu les había dicho que les dejaría vivir si le entregarían al prota, por lo que le decomisan sus teléfonos y lo entregan a Uryu. Juno, al ver que le mintió el prota por hacerle creer que estaría a salvo cuando se reunieron con los demás, se vuelve loca y decide que si no están del lado del prota tendrán que por lo que empieza a correr por los pasillos para activar las bombas y así todo. Uryu se sorprende ya que no sabe lo que sucede arriba, y para colmo llega un detective llamado Kurusu, quien también tiene un diario y estuvo investigando a Uryu, ya que es una esa le promete al prota que lo protegerá, pero resulta que Uryu usó el prota de carnada para que venga a él, ya que tener un detective que ve el futuro es demasiado peligroso. Entonces lo amenaza para que al prota si no quiere que todos exploten, y con esta condición el detective cambia de opinión y piensa en el prota le pide que si va aunque sea quiere ser útil, pero Juno salta de la ventana e intenta detener a Uryu y al detective, y al ver que el prota puede pelear le dice que lo demuestre, por lo que este va directo contra Uryu para detenerla, y con la ayuda de Juno y los alumnos de la escuela logran esquivar las minas, pero no logra destruir el teléfono de Uryu, sin embargo la dejó tuerta. El detective le dice que así no va a poder huir, pero Uryu se camufla entre las bombas de humo y huye en una moto, ya que en su diario le permite ver cómo escapar. Más tarde, el detective les explica que no quiere que la gente se esté por un juego de un dios, por lo que se une al prota para detener a los demás jugadores, y Juno estaba roja ya que podría estar junto al prota. Al otro día, el prota y Juno estaban en un parque de diversiones donde Juno lo tiene que arrastrar para que suba a las atracciones, ya que dice que le dan miedo, y estaban acá ya que formaron un equipo con el detective. Estos querían atrapar a Uryu, por lo que ellos harán de carnada en el parque de diversiones para que salga de su escondite. El prota siente que no está haciendo nada, así que solamente tontea con Juno. Mientras tanto, Uryu estaba escondida y dispuesta a todos, pero tenía que huir ya que le está buscando a alguien más aparte del investigador. El prota quería preguntarle a Juno por qué estaba tan obsesionado con él, pero ella lo interrumpe para entrar en varias atracciones y terminan en la piscina, pero como el prota es tímido, Juno tiene que arrastrarlo al agua. El prota estaba nervioso al verla en traje de baño, aunque sabe que tiene que decir algo para salir de la situación incómoda, pero a Juno se le pierde el sostén, por lo que le pide al prota que no se aleje. Entonces le piden ayuda a una de las ayudantes de la piscina, pero para su mala suerte, Juno es empujada hacia el prota por lo que lo abraza, y Yuki quema al tenerla tan cerca y salen de la piscina y Juno quería ir al observatorio, pero a Yuki no le gusta, entonces van a otra atracción, y por fin puede preguntarle por qué está tan obsesionada con él, aunque Juno le cambia la pregunta ya que quiere saber por qué no le gusta el observatorio, si es que hace un año puso en su hoja de planes para el futuro que quería ir. Además, en este momento Juno decidió que estarían juntos y serían novios para ir juntos algún día. El prota en este momento creyó que solamente fue una broma, pero resulta que esta es la razón por la que está obsesionada con él, y aunque el prota aún cree que hay algo que no le está diciendo, Juno se lo guarda como secreto. Logran llegar a la casa de Juno sin problemas y esta lo invita a pasar al prota, pero como no había luz y lo único que hay para comer son manzanas, deja a Yuki esperando mientras las pela. El detective no cree que suceda nada esa noche, entonces solamente estará alerta, y mientras tanto Uryu no sabe por qué no puede deshacerse de los policías, ya que está siguiendo las instrucciones de su diario. Entonces se le aparece un hombre y le ofrece ayuda llevándole a su cabaña, y le da unos analgésicos, y como su diario no cambia, Uryu piensa que todo está bien, aunque resulta que es un portador de un diario y las pastillas que le dio eran alucinógenos. Además planea deshacerse de ella ya que es la más peligrosa de todos, pero antes quería sacarle toda la información que había conseguido. Mientras tanto el prota quería ir al baño por lo que va por un pasillo oscuro y ve que hay una puerta que no menciona su diario, entonces piensa que su futuro podría cambiar si es que la abre, pero cuando lo hace encuentra esto genera un cambio gigantesco en el futuro de todos, por lo que Deux está alegre de haber escogido a Yuki como su favorito, aunque Juno estaba molesta ya que se suponía que iban a tener un final feliz. Entonces se pregunta por qué tuvo que abrir esa puerta, por lo que el prota corre aterrorizado a su casa y Juno lo persigue. Yuki se encierra ya que Juno parece una psicópata y piensa llamar al detective para contarle lo que ha pasado, pero al recibir mensajes de Juno decide no hacerlo, así que solo pasa toda la noche con miedo de lo que vio. Al otro día, el detective va a buscarlo, ya que van a ir a buscar a Uryu, y el prota intenta contarle todo lo que pasó, pero Juno también estaba ahí como si nada hubiera pasado, por lo que se queda callado. El detective descubrió que su diario de Uryu fue capturado por una secta religiosa, entonces tendrán que entrar para investigar. Mientras que el detective intenta que los dejen pasar, el prota estaba asustado ya que cree que Juno si dice algo de lo que vio. Al fin lo dejan pasar para que hablen con la jefa del culto llamada Tsubaki, y pasan con las ropas de los creyentes. Conocen a Tsubaki y esta les revela que puede ver el futuro, o sea, es una portadora del diario, poniendo en alertas a todos y el prota se empieza a cagar de miedo, aunque en realidad ella no quería ser dios, entonces no les hará daño por lo que planea entregarles a Uryu, pero con una condición. Resulta que le salió que iba
su diario, por lo que quiere que el prota, el cual ha esquivado 2 veces la marca de la de los diarios, se quede con ella para cambiar su futuro. El detective le pide por favor que se quede para que puedan llevarse a Uryu. Entonces acepta. Pasan el rato y Tsubaki le advierte al prota que Yuno es peligrosa. Entonces cree que en su diario dice algo, pero solamente le dice por intuición. Yuno se da cuenta que le están hablando mal de ella al prota, por lo que piensa en vengarse de esta. En la noche comienza un incendio en el lugar donde está Tsubaki, y todos los creyentes parecen ser controlados, ya que luego de echar gasolina a los demás parecen confundidos, como si no supieran lo que hace, por lo que todo es un caos. El prota quiere ayudar a Tsubaki, entonces Yuno le dice que huyan, ya que puede si se queda ahí, pero el prota ya no confía en ella luego de haber visto los en su casa, por lo que no le hace caso ya que está loca. Yuno se molesta y piensa que todo es culpa de Tsubaki, entonces planea. Yuki entra a la habitación de Tsubaki, pero los sistemas antiincendios vuelven a funcionar, por lo que se extingue el fuego, y Tsubaki libera a sus súbditos de la hipnosis con un grito. Entonces se da cuenta que la persona que los ataca conoce muy bien las debilidades de su diario. Resulta que esta persona es el 12º participante y está en la cárcel de Uryu. Además conocía muy bien el diario de Tsubaki, por lo que los atacó usando a los súbditos para que ésta no pueda adivinar quién es el culpable, aunque está un poco mal de la cabeza, por lo que se pone su disfraz, ya que piensa que es un tipo de héroe y cree que ya ganó. Sin embargo, Uryu le dice que no se confíe, ya que Yuno no es tan normal como él cree. Yuno también quería entrar, pero el prota la detiene ya que tiene miedo de lo que pueda pasar. Entonces ellos salen para buscar a la persona que los ataca. Sin embargo, aparece un futuro donde el prota y Yuno se da cuenta de que las personas del piso no están y solamente estaban siendo controladas para matar al prota, por lo que empieza a todos los seguidores hipnotizados y le pide que elija a una de las dos, vivir con ella o con Tsubaki. Yuki no sabe qué decidir, pero como Yuno no puede esperar para siempre, se lo lleva a la fuerza, aunque el prota no quiere dejar a Tsubaki, así que también la jala con ellos. El detective ya terminó de arreglar por completo los sistemas antiincendios, por lo que les pregunta cómo están, y estos le cuentan todo lo que pasó. Entonces acuerdan en reunirse en la entrada. El 12º les cuenta sus habilidades a Uryu, ya que su diario es bastante particular, y a diferencia de otros diarios, el suyo es una grabadora. Además, él hace todo lo que su diario le avisa, ya que esa es su justicia, y resulta que le robó unas bombas a Uryu, por lo que se va de aquí, y le entrega las llaves para que haga lo mismo si no quiere. Tsubaki se detiene ya que como sus súbditos han sido liberados, quiere detener al 12º, pero el detective lo llama ya que encontró a Uryu, y esta le dijo que el 12º va hacia ellos. También les avisa que es ciego, aunque tiene un buen oído y tiene algunas bombas que le quitó a Uryu. El 12º hace su aparición con otras 4 personas que estaban siendo controladas con la hipnosis, y se tragó una bomba, por lo que este dice que se iba a con la sexta, ya que ella es una criminal que atrae a miembros que hayan hecho cosas malas y lo chantajea para que se queden con ella. Les pide que se alejen ya que solo quieren a la sexta, por lo que corren hacia ellos y el prota no puede adivinar cuál es, ya que cuando lo descubre al toque cambia de lugar, por lo que Yuno se le ocurre lanzar una piedra y se delata por su buen oído. Entonces va y lo Yuno casi se desmaya ya que está con fiebre, y los súbditos los agarran, ya que todo fue una trampa y Uryu era un cebo para traerlos. El prota está sorprendido ya que ella es una sacerdotisa, pero en realidad hace tiempo perdió la virginidad en ese culto, entonces este es más turbio de lo que parece, y ahora solamente quiere ser Dios y acabar con el mundo. Como el prota era muy inocente y fue tan fácil engañado, ella lo besa enfrente de Yuno para molestarla, ya que no le cae, pero esto la hace enojar demasiado, por lo que logra liberarse y le corta el brazo a Tsubaki, además de darle su diario al prota y empujarlo para que huya, aunque esta se queda atrás por lo que es capturada y llevada adentro. El prota lee el diario de Yuno y se da cuenta que todo lo que hizo ella fue para defenderlo, y por más que esté loca, ella lo ama de verdad, por lo que se arrepiente de la manera en la que la trató. Mientras tanto, Tsubaki usa a Yuno para traer al prota, ya que quiere que pase por lo mismo que ella pasó. Entonces la usa a sus súbditos para que la uno por uno, todo mientras lo reproducen los altavoces del templo. El prota, al escuchar gritar a Yuno mientras la desvisten, no puede aguantar más y va corriendo a salvarla, lo cual sorprende a Tsubaki ya que no creyó que funcionaría, pero no se va a quejar porque ahora podrá El prota cubre a Yuno y usa una pelota que encontró para distraer a todos y lanzarse a por el diario de Tsubaki. Esta se da cuenta e intenta cubrir su diario, pero como le falta una mano no puede evitar que el dardo rompa el diario. Logran entrar los policías para rescatarlos, y ahora el prota parece haberle agarrado cariño a Yuno ya que decidió confiar en ella. Por otro lado, el detective dejó ir a Uryu luego de pedirle su correo electrónico, por lo que ella estaba confundida con las verdaderas intenciones del detective. Al día siguiente, Yuno se mete a la casa del prota, mientras que él se fue a recoger a su mamá al aeropuerto, ya que volvió después de un mes, y estaba muy feliz de poder verlo nuevamente, por lo que está muy cariñosa. Al llegar a su casa ve que la ventana estaba rota, entonces el prota mira su diario y se entera de que Yuno está en su cuarto, ya que para sorprender a su madre se puso a limpiar e hizo la cena.
pero Yuki no quería que ambas se conozcan, por lo que cuando su madre está por subir a su cuarto, esconde a Juno en el armario, aunque era demasiado obvio que había alguien adentro, por lo que su madre intenta ver qué hay en el armario, aunque el prota la saca de su cuarto. Juno aprovechó para salir y ve que el prota tenía sus revistas Nopor, y su madre vuelve a entrar para ver de qué revistas hablan. La madre del prota termina conociendo a Juno, y le agrada un montón ya que dice que es muy buena cocinando, y además es muy educada, por lo que se hablan mucho sobre la vida y su futuro, además de ver fotos del prota de niño, por lo que este se siente incómodo y va al baño para estar solo, pero ni así logró escapar, ya que como buena acosadora, Juno siempre está pendiente de él. Por otro lado, Uryu fue con un médico para que le pongan una prótesis de su ojo, y ve que todos los niños huérfanos de la gente del culto están siendo examinados por los hospitales, y es difícil de creer que la mayoría de esos niños quedaron huérfanos por una sola chica. Mientras tanto, la madre del prota les cuenta que tendrán que cuidar al hijo de uno de sus compañeros que murió en el incidente del culto, y como se hace tarde, invita a Juno a quedarse a dormir, a lo que esta acepta encantada, y aunque el prota intenta evitarlo, de todas maneras la madre le tiende un futón para Juno en el cuarto del prota, y le pide que no haga mucho ruido porque cree que este debe estar agradecido al tener una madre tan considerada. Abajo Juno estaba dándose un baño, y la madre le avisa que todo ya está listo para que pueda dormir con su hijo, y también le pide que lo cuide bien. Juno dice sí, pero cambia su cara de psicópata apenas deja de hablar con la madre del prota. Comienzan a dormir y el prota no puede pegar el ojo por los nervios de tener a Juno en su habitación, entonces esta le pregunta si no va a bajar a hacerlo, a lo que el prota exaltado le responde que no, ya que no le gusta, pero eso no molesta a Juno, ya que según su diario ellos sí tendrán un final feliz, y ella lo toma como que terminarán viendo Netflix. Entonces el prota se duerme a la fuerza para evitar la vergüenza de lo que está diciendo. Juno piensa que su madre es muy buena y menos mal que es así, porque si no hubiera tenido que utilizar sus herramientas. Al día siguiente, llega el niño del que les habló la noche pasada llamado Rei, y este dice que le gusta mucho Juno, por lo que le hace un dibujo y se acerca para entregárselo. Sin embargo, se tropieza y casi la y aunque menos mal tenía un cojín, no pasó nada. Resulta que Rei sabe que ellos dos son los que sus padres, y ahora sabe que Juno no será fácil de Resulta que Rei también es un portador de un diario, pero en comparación con los diarios de los protas no es tan bueno, ya que solamente le permite tener 3 predicciones al día, por lo que no tendrá muchas oportunidades de Su primer intento es envenenar la ensalada de la cena, pero Juno se da cuenta que los tomates pesan más de lo normal, por lo que evita que el prota los coma echándolos a la basura. Juno empieza a sospechar de Rei, pero por el momento no está segura. Entonces Rei va al baño para preparar su siguiente plan, y mientras tanto el prota ve que el futuro cambió cuando no comió esa ensalada, por lo que se asusta, ya que significa que hay un portador cerca. Entonces lee que Juno se va a electrocutar en la ducha, y en ese momento Juno estaba por darse un baño y Rei quería ducharse con ella para electrocutarla. Entonces el prota logró hacer que se vaya la luz, por lo que no pasó nada, y al entrar al baño, Rei se va corriendo. Entonces aquí se dan cuenta por descarte que él es el portador, y todo fue obra suya. Estos empiezan a estar muy pendientes de Rei, y buscan su diario por todas partes para no tener que porque al ser un niño, el prota no cree que esté bien ir tan lejos. Pero Rei escondió muy bien su diario, por lo que espera tranquilamente mientras que lo ve esforzarse o juega con la madre. Luego de buscar y no encontrar nada, Juno quiere a Rei ya que es la manera más sencilla, y Yuki se niega por lo que siguen buscando. A Juno no le interesa y persigue a Rei por toda la casa hasta que por casualidad le da un combazo a la madre del prota. Este se molesta porque por no escucharlo ahora su madre está herida, por lo que Juno se siente culpable de lo que acaba de hacer. El prota la anima para que encuentre el diario, entonces Juno se pone seria para buscarlo. Va a la cocina y se exprime el cerebro al 100% para pensar como Rei y encontrar un lugar en el cual no pueda encontrar el diario, pero pueda recogerlo para ver el futuro. El prota va a ver qué hace Juno y la ve tirada en la mesa mientras que está pensando como Rei, pero Juno se da cuenta de que la única manera es que se lo estén entregando por delivery en la casa. Entonces el prota al darse cuenta corre y le arrebata el correo de las manos. Abre el paquete, pero sale un gas tóxico, y aunque el diario sí estaba ahí, solo tenía que abrir el paquete, pero por el otro lado. Juno al verlo intoxicado lo lleva al baño para que pueda respirar, y Rei le ofrece el antídoto si es que le gana un juego de escondidas sin respirar. Entonces Juno acepta y sale a buscarlo. Se pasea por todo el primer piso, pero Rei dejó varias distracciones y trucos para tratar de hacerla respirar, aunque no tuvo éxito. También estaba usando su diario para esquivar a Juno en el momento en el que lo van a encontrar, y luego de buscar por todo el primer piso, deduce que estará en el segundo por lo que sube, pero Rei estaba esperándola ya que había inundado el pasillo y la electrocuta. El prota escucha que alguien cayó, por lo que se preocupa por Juno, pero como su diario no le dirá nada si es que no sale, este va a ayudarla. Mientras tanto Rei sermonea a Juno ya que no sabe por qué ayuda al prota si ella tiene tanto talento para ganar el juego, pero ella dice que su único talento es amar al prota, y justo este llega a salvarla pasándole su aire para que Juno pueda atraparlo. Efectivamente la
con todo y diario. Entonces Rei le entrega el antídoto, pero le pide que aproveche su fuerza para ganar el juego en vez de ser la niñera del prota. De todas formas, ella solamente quiere salvarlo, pero debido a que respiró el gas, se desmaya. Por otro lado, Uryu había sido informada por el detective de Rei, entonces va a la casa de Yuki y les inyecta el antídoto, pero cree que debería deshacerse de Juno ya que tarde o temprano ella sería la perdición de este. Después de esto, hay una reunión de Deux, ya que un tercio de los participantes ya murió, y el 10º jugador aprovecha para pedir una transferencia del diario a otra persona, pero Deux se niega ya que no hay cambios en los jugadores. Semanas después, el prota cambió de escuela y el detective encubrió todo para que la mamá del prota no sospeche que Rei desapareció repentinamente, por lo que ahora su meta es comenzar desde cero y hacer nuevos amigos en la escuela. Pero la tóxica de Juno le dice que no es necesario y aunque no consiga amigos, ella estará ahí para él. Llega al salón y se encuentra con Kusaka, quien estaba en su antigua escuela, y fue el que lo entregó a Uryu. Este empieza a culparlo por las muertes de varios en el atentado, pero llega una chica llamada Hinata para ayudar al prota callando a Kusaka, porque hace mucho escándalo, y otra chica llamada Mao se une a la conversación diciendo que Hinata siempre busca meterse en la vida de los demás, mientras que saca fotografías de lo que le parece interesante. Hinata intenta ayudar a levantarse al prota, pero este se tropieza y termina bajándole el pantalón, lo cual no parece molestarle hasta que empieza a sonreír y ahí sí le da un cuadernazo. El profesor les dice que no se vayan solos ya que están sucediendo de los alrededores y no saben quién es el culpable, pero todos creen que es Akise, el cual es un rarito que se cree detective y por eso para faltando a la escuela. Él debe saber algo sobre eso. Como el prota está interesado sobre lo que está sucediendo, Hinata tiene una gran idea de ir a ver la escena de por lo que al salir de la escuela se escabullen en el parque evitando a los policías. Creen que fue demasiado fácil, aunque la escena fue un poco decepcionante para ellos, ya que solamente eran puntos marcados, entonces empiezan a jugar para pasar el rato. Y Juno, quien estaba mirándolos de lejos en modo tóxica, estaba deseando que se todos por robarse la atención del prota. Yuki se pregunta por qué Hinata lo ayuda, y esta le responde que es porque son amigos, sonrojando al prota ya que es su primera amiga. Hinata se adelanta para ir viendo que hay más adelante del parque, y Mao le dice al prota que ella solo podrá ser su amiga, ya que ella tiene a otra persona, y luego la sigue. Hinata se adelantó bastante y entre los arbustos ve perros muy enojados que la atacan, por lo que el diario del prota cambia y ve que Hinata salió herida, entonces corre para ayudarla, pero al llegar ven a Hina, la cual estaba y creen que todos van a terminar igual. Entonces aparece Akise para ayudarlos. Todos corren a un observatorio que estaba cerca para encerrarse, y Akise parece haber estado investigando al prota, por lo que sabe que estuvo relacionado con los casos de la en serie y del culto, aunque no sospecha de él, así que quiere que sean amigos. Juno no confía en ellos ya que cree que uno de estos puede ser el dueño de los perros, entonces le dice al prota para escapar juntos y dejarlos. El prota no quiere que más personas entonces se niega, pero los perros empiezan a golpear las ventanas y como no saben por dónde atacarán al prota, tienen que usar su diario para bloquear esas ventanas. Luego de un rato los perros se cansan y se van de aquí. Kusaka está impresionado de que el prota haya podido adivinar todo el tiempo donde atacarían los perros, pero al ver su celular ve que usó eso para saberlo, y Yuki les revela que es un diario que ve el futuro. Entonces Mao se le acerca y lo toma de rehén. Hinata también aparece ya que lo que vieron era un cuerpo falso. Además ella tiene un diario que le dice lo que ven los perros, y se lleva el diario del prota y nos revela que su verdadero objetivo es deshacerse de Akise, ya que cree que él es un portador. Resulta que el padre de Hinata es el 10º participante y tiene una perrera municipal. También estaba obsesionado con los perros llegando al punto de tratarlos como personas, pero está muy arrepentido de haber descuidado a su familia, por lo que se empeñó en ganar el juego para retroceder el tiempo y revertir ese error. Debido a esto estuvo personas, y aquí se lo tenía en la mira, por lo que lo más probable es que también tenga un diario. Por eso le dio su diario a Hinata para que pueda deshacerse de él y ganar el juego. Aquí se accede a darle su diario, pero solo si le gana en un juego de adivinar en qué mano está la moneda, y si Hinata pierde, tendrá que darle el diario del prota. Hinata acepta, ya que al tener el diario de Yuki es imposible que pierda, así que comienza con un juego de calentamiento y el prota intenta avisarle a Akise lo que dice su diario, pero lo hizo tan obvio que Hinata cambia de mano, aunque aún así Akise logra adivinar. Comienzan el juego de verdad y esta vez les toca esconder la moneda a Akise, entonces como creen que su diario puede predecir el diario del prota, entonces hace lo contrario a lo que dice el diario, pero Akise esta vez no hizo ningún cambio, así que gana. Hinata se niega a darle el diario del prota y a cambio libera a este, aunque quiere una revancha, pero todo era muy raro para Juno, por lo que ataca a Akise y descubre que no es un portador, por lo que este nos dice cómo suponieron esto. Solo le siguió la corriente y estuvo ganando con psicología, ya que por más que vean el futuro, él podía ver a través de ellos. Juno intenta
Akise ya que está jugando con la vida del prota, pero este se libera y continúan con el juego. Comienzan el último juego y ahora que se sabe que Akise no puede ver el futuro, planean seguir las instrucciones del diario del prota, ya que según ella gana. Akise logra adivinar por lo que Hinata no puede creerlo, pero resulta que Yuno le tapó los oídos al prota y le hicieron creer que Hinata ganó. De esta manera lograron darle una predicción errónea. Akise ganó, entonces le pide el diario, pero Mao no estaba de acuerdo con ese desenlace, por lo que intenta romper el diario del prota. Hinata detiene el cuchillo y Yuno a Mao. Todos escapan mientras pueden, pero Hinata molesta manda a los perros para que los mate, y el prota ve que a ese paso todos por lo que se separan para que el prota detenga a Hinata mientras los demás hacen deseo. Yuno no piensa separarse de Yuki, entonces lo acompaña para tratar de convencerlo de escapar, pero el prota se niega a abandonarlos a todos. Encuentra a Hinata y Yuno corre para antes de que los perros lleguen, pero la razón por la que lo hizo fue porque no quiere que el prota tenga amigos, ya que después la dejará a ella a un lado. Yuki le dice que ella no es su amiga, ya que es su novia, por lo que no tiene que evitar que tenga amigos, y Yuno al oír esto se calma un poco, pero el prota estaba preocupado porque ahora ha dicho una mentira de la cual no podrá retractarse, y Hinata cree que no tiene perdón por todo lo que hizo, pero el prota estaba dispuesto a olvidarlo todo. Su padre se comunica con ella diciéndole que ya todo acabó, ya fue atrapado, entonces puede vivir una vida normal, pero resulta que fue el detective quien lo encontró y esta misma noche vemos a Yuno que estaba haciendo un hoyo en el jardín de su casa, pero luego de terminar se altera su memoria, por lo que termina confundida sin saber lo que estaba haciendo. Por otro lado estaba Uryu, a la cual le encargaron hacer un montón de bombas, y vemos que hace meses peleó con el en serie, pero como su traje era a prueba de balas, tuvo que huir y se encontró al asistente del detective llamado Nishijima, el cual la esposó y tuvieron que escapar de la manito. De todas formas se libera para que se cambie y juntos logran derrotar a aunque en vez de atraparlo, Uryu aprovecha para al policía y escapar. Murumuru estaba viendo esto como si fuera una novela romántica y no puede creer que no se hayan enamorado, aunque Uryu le dice que ella nunca tendría un final feliz como el de las novelas. Y al día siguiente, el prota está esperando a Akise, ya que este le dijo para verse, pero el verdadero plan de Akise era dejarlo con Yuno para que se vayan a una prueba de bodas. Este no le gusta nada a Yuki, ya que luego de que Yuno sea su novio oficialmente, se puso demasiado melosa y no para de hacer cosas que lo avergüenzan. Llegan al lugar y la asistente será la esposa del detective, Naomi Kurusu. Al inicio el prota está incómodo con el hecho de que estén simulando la boda, pero poco a poco se va soltando mientras que comen o se cambian los trajes, por lo que el prota se pregunta por qué no puede confiar más en Yuno, ya que parece una chica normal que se divierte con él, aunque recuerda que esa misma chica tiene en su casa y se le pasa. Terminan la prueba y el prota quiere ser más cercano con ella, por lo que luego de tomarse la foto de recuerdo, regresan a la casa y al llegar el prota se da cuenta que la puerta está abierta, ya que Akise estaba dentro, y la prueba de boda fue solamente una distracción para que puedan investigar a Yuno más a fondo. Yuki cree que vio los del cuarto, por lo que está asustado de lo que pueda hacer Yuno, pero para sorpresa del prota solamente había un hueco gigante en el patio, y Yuno no parece recordar la vez que el prota encontró los por lo que ahora el prota está más confundido que nunca. Aquí se le recomienda que le siga el juego, ya que probablemente por su inestabilidad emocional haya decidido olvidar que el prota vio eso, por lo que lo mejor sería que siga de ese modo, ya que Yuno puede llegar a ser muy peligrosa si no está controlada por el prota. Mientras tanto, en la estación de policías estaban tratando la del 10º jugador y el detective intenta culpar al prota y a Yuno, por lo que ordena la captura de ambos, revelando que este no estaba del lado del prota, ya que sabemos que él fue quien mató al 10º. Parece ser que el detective quiere hacer una alianza con Uryu para que sea la nueva diosa, ya que a pesar de que no aprueba sus métodos, es la que tiene las mejores intenciones como diosa, a diferencia del prota y Yuno, los cuales no están interesados en ganar. Mientras tanto, Yuki se queda pensando en lo que dijo Akise, pero lo detienen en la calle los policías a cargo del detective, por lo que reúnen al prota y a Yuno en la comisaría para interrogarlos. Yuno está molesta porque todos están muy sospechosos y piensa que el prota está en peligro, entonces planea a todos, pero el prota la detiene porque aún confía en el detective y cree que tendrán sus razones. Yuki entra a la sala del interrogatorio y vemos que el detective sabe que no fueron ellos, pero aún así quiere que jueguen a la ruleta rusa para probar la suerte del prota. Yuno, al ver a Yuki en peligro, se levanta y noquea a los dos policías que la vigilaban para robarle sus armas e ir por el prota, mientras el policía explica que no quería ya que es una buena persona y por eso lo deja a su suerte, pero Yuno empieza a al detective y en ese momento llega Nishijima y ve que el detective estaba en el piso, pero lo toman de rehén para poder escapar. Los demás policías van a ver qué sucede y ven que el detective estaba herido, pero vivo gracias al chaleco antibalas que este tenía. Entonces empiezan a perseguir al prota y lo acorralan, por lo que este a un policía y por eso el detective aprovecha para dar la orden de si se resiste, aunque este fue su plan desde el principio y todo fue un show para provocarlos a cometer un delito. Yuki llega a la azotea y le aparece una señal de
pero Yuno le dice que no se preocupe y se lanzan por la azotea para escapar. Logran sobrevivir y ahora son fugitivos. Entonces se esconden en un hospital ya que los buscan en toda la ciudad. En este momento ven a Naomi entrar al hospital por lo que la siguen, pero Uryu estaba aquí por lo que separó al prota de Yuno, aunque este por jalonear detonó otra bomba que los dejó atrapados. Yuno usa una de las escaleras para que el prota pueda cruzar, pero Uryu lo detiene porque sabe que después Yuno no la dejará pasar a ella. Entonces les propone una alianza para poder vivir todos, pero el prota no quiere ya que ella es aliada del detective. Uryu le dice que romperá su alianza con este, pero no le creen y hablando del rey de Roma recibe una llamada de él, quedando expuesta, aunque en ese momento por la tensión se termina hartando del detective y rompe su alianza con este, por lo que agarra al prota y pasan juntos. Su diario le dice que iba ya que el detective ahora también la tiene en la mira, pero entran a la sala donde estaba Naomi, ya que aquí estaba la debilidad del detective. Encuentran a su hijo, el cual está con una sentencia de por una enfermedad, y es la razón por la cual el detective quiere convertirse en Dios. Uryu mentaliza al prota para hacer lo que sea necesario, ya que el detective llegó y tienen que derrotarlo pase lo que pase. Pero por otro lado, el detective estaba molesto porque sabe que Uryu está sacando provecho de su hijo. En ese momento, el detective llamó a las fuerzas especiales para entrar al hospital, y Uryu divide los roles que van a tener cada uno. Entonces el prota va a patrullar el edificio, y mientras que Uryu intenta negociar con el detective. Sin embargo, este no está dispuesto a aceptar sus demandas, ya que su única opción es ser Dios, porque de lo contrario su hijo de todas maneras. Entonces comienzan a entrar y capturan al prota. El detective entra con todo para pero Yuno aparece y a los oficiales de SAT, aunque el detective logra agarrarlo como rehén, por lo que Yuno amenaza con volarlos a todos con una granada si no deja ir al prota. Mientras tanto, Uryu dejó una bomba para que explote al rato y escapa, pero se encuentra nuevamente con Nishijima, por lo que este intenta atraparla otra vez y logra esposarse a ella. Por otro lado, el detective le hace caso a Yuno y suelta al prota, pero ella recuerda que gracias a que se propuso ser la novia del prota, fue que tuvo un motivo para vivir, por lo que intenta con el detective para proteger a este, pero esta solamente era una bomba cegadora, entonces todos quedan aturdidos. La bomba de Uryu explota, pero todos logran sobrevivir. Entonces el detective intenta al prota, pero como este logra recoger el arma, el detective usa a Yuno de rehén. El prota ve que se le dará a Yuno, pero este le pide que de todas formas lo haga porque de esa manera él logrará sobrevivir, aunque Yuki no la quiere dejar morir. De todas formas pero por algún milagro la predicción de su diario no se cumple y logra darle al detective. Este, aún estando en las últimas, se niega a entonces intenta matar a Yuno, pero llega su asistente, el cual le dice que pare, ya que será arrestado por haber conspirado contra el prota. El detective cree que está hablando tonterías, ya que su palabra pesa más que la de dos fugitivos y una pero Uryu lo grabó cuando hicieron una alianza y admitió que quería inculpar al prota, por lo que no importa lo que haga, irá a la cárcel. Este decide que va y le encarga a su hijo a Uryu para que lo cuide cuando él no esté, y por último le pide perdón al prota por haberlo traicionado, así que rompe su diario. Luego de eso los investigaron, pero gracias a las pruebas que dejó Uryu antes de escapar, pudieron evitar ser culpados y todo el pato se lo llevó el detective. Yuki se pregunta por qué tiene tanto equipaje, y esta le dice que es por la ropa, medicinas y otras cosas las cuales son re turbias. Deuk se molesta porque se dio cuenta de que Murumuru intervino en el juego diciéndole al detective cuánto tiempo de vida le quedaba a su hijo, pero esta se justifica diciendo que tuvo que forzarlo a actuar, ya que quiere que el juego se acabe lo más rápido posible. Mientras tanto, Yuno lleva al prota más lejos de lo planeado, ya que conoce un buen lugar para ver las estrellas, y cuando llegan le da una gaseosa al prota. Por otro lado, aquí se da cuenta de que Yuki no está en casa, entonces invita a sus amigos del colegio a un viaje para celebrar que Mao se recuperó, por lo que van a un centro de aguas termales. Mientras cenan, Hinata se da cuenta de que se puso de moda escribir diario, pero al mencionarlo todos se preguntan qué será de la vida del prota, ya que no lo ven hace un tiempo, lo cual parece molestar a Hinata, ya que se va rápido a dormir. Mientras tanto, Nishijima había encontrado las notas del detective y una carta donde le confesaba todo respecto al juego. Nishijima compartió la información con Akise y ambos estaban buscando al prota, ya que siempre puede pasarle algo. Y pues Akise tenía la corazonada de que Yuno podría estar tramando algo malo. Entonces fue por eso que Nishijima pagó el viaje de todos, para que los ayuden a buscar, ya que si son policías quienes los buscan pueden pensar mal. Entonces para evitar demoras por malos entendidos, sería mejor que sean sus amigos los encargados de encontrarlo. Todos aceptan, hasta Kousaka, que lo terminó haciendo de malas ganas, por lo que se dividen en grupos y empiezan a buscarlo por los alrededores, aunque iba a ser difícil ya que es demasiado terreno. Menos mal, Kousaka empieza a lloriquear porque esos hoteles no tienen luz ni agua, por lo que Akise se da cuenta de que si están en un lugar debe tener al menos eso, entonces reducen mucho más la cantidad de sitios para buscar.
Empiezan a buscar y van encontrando trampas puestas por Yuno para evitar que lleguen a ellos, por lo que empiezan a tener cuidado, pero a Hina le llega un mensaje del celular del prota pidiendo auxilio, por lo que se adelantan y le dice a Mao que le avisa al resto para que también vaya. Aquí se entera de esto, pero las cosas no cuadran, ya que Yuki no puede hacer nada sin que Yuno no se dé cuenta por su diario. Entonces ese mensaje debe ser una trampa, por lo que van corriendo para salvar a Hinata y llegan al cuarto en donde supuestamente estaba el prota. Aquí se entra para revisar por qué el prota no se movía, y los demás lo siguen, pero al final era un maniquí. Entonces se dan cuenta de que cayeron redonditos en la trampa, por lo que la puerta se cierra y empieza a salir gas. Mientras tanto Hinata fue capturada y Yuki también está inconsciente, mientras que Yuno lo observaba de lejitos. Por otro lado, Murumuru quería posar para ver quién gana el juego, ya que no cree que el prota pueda ganar. Entonces apuesta por Yuno, pero Deus sigue confiando en el prota, entonces lo mantiene como favorito para ganar el juego de supervivencia. Volviendo con Yuki, Yuno está que lo alimenta. Entonces Hinata intenta convencerla de que lo que hace no está bien, pero ella cree que protege al prota, ya que en este lugar no los encontrarán ni la policía u otros jugadores. Mientras tanto, Kousaka ya se da por vencido, pero aquí se tiene una última carta por jugar, ya que investigó la casa de Yuno y encontró los por lo que intenta hablar y llama la atención mencionando las cabezas que le faltaban a los. Entonces intenta amenazarla diciendo que revelará la información sobre los de sus padres y el tercer cuerpo, pero Yuno se ríe, ya que esto no le importa, por lo que corta la comunicación para que se ahoguen con el gas. Kousaka entra en pánico porque su última idea de aquí se falló, pero mientras escribe sus últimas palabras le llega un mensaje diciéndole que ahora será aprendiz del portador de un diario del futuro, por lo que le aparece la manera de escapar. Kousaka trepa por la ventilación y logra pasar a la sala de control donde estaba Yuno, por lo que le cuenta que ahora es un portador, pero que no puede matar. Yuno parece haber modificado sus recuerdos otra vez, por lo que no recuerda a ninguno de sus compañeros del colegio. Entonces Kousaka le dice que solo quiere rescatar a los demás, y según su diario lo logrará, entonces no tiene sentido que se resista. En este momento, Yuki despierta y recuerda que Yuno puso algo en la gaseosa que le dio, y por eso es que se desmayó. Yuno le sigue el juego a Kousaka, por lo que le entrega la llave de la consola de control para que pueda liberar a sus compañeros. Kousaka duda un poco, pero como en su diario no parece haber ninguna señal de peligro, se voltea y libera a Akise y Mao. Sin embargo, Yuno aprovechó para agarrar una ballesta de su mochila y le dijo. Mientras tanto, Akise y Mao salen y como escucharon gritar a Kousaka, corren para ayudarlo. Yuno estaba a punto de matar a Kousaka, pero el prota se liberó para detenerla y le mete una cachetada. Yuki empieza a decir que el diario de Yuno es muy limitado, ya que si no es algo que hace directamente el prota, no puede predecirlo y por eso no se dio cuenta de que Hinata le pasó la llave. Entonces, la libera y se llevan a Kousaka, ya que en su diario dice que 3 portadores están en camino. Yuno intenta hacer que le lleve con ellos, pero el prota luego de todo lo que pasó ya no quiere saber nada más de ella, por lo que Yuno se queda sola y triste. Por otro lado, conocemos a la octava participante, la cual estaba enterada de que Kousaka adquirió un diario de aprendiz, y fue ella quien envió a los 3 aprendices al lugar donde estaba el prota, y como son muy fuertes, cree que no tendrán problemas. Volviendo con Yuki, todos lograron escapar y Nishijima ya los lleva de regreso, pero saben que Yuno no se rendirá así de fácil. Los aprendices se cruzan con el prota, pero ellos de momento no tienen planes de acabar con él, por lo que se pasan de largo y Yuno efectivamente no se rendirá, ya que aún hay enemigos que amenazan la seguridad de este. Entonces, todavía necesitará su protección. Ya en su casa, Yuki recibe un mensaje de Deus, ya que está informando la creación de nuevos diarios por parte de uno de los participantes, por lo que el prota llama a todos para avisarles y rompen el diario de Kousaka. De esa manera demuestran que no les afecta de manera directa, ya que sus diarios no son reales, solamente predicen el futuro conectándose al diario de la octava, como si fuera un servidor. Se disculpan por haber roto el teléfono, pero era necesario, ya que toda la información probablemente iba directo hacia ellos, aunque de todas formas irán tras el prota en 3 días, y ahora no tienen ayuno, entonces le piden ayuda a Nishijima para que les dé protección. Yuki estaba nervioso por estar en la mira y justo escucha un sonido, pero solamente era su madre quien llegó, aunque el prota sí tuvo razones para estar nervioso, ya que Yuno estuvo un rato ayudando a su madre, pero dice que se fue antes de que empezaran a cenar. Pasan los 3 días y aquí se tiene un plan para tener ventaja sobre los aprendices, ya que como se conectan a la octava, deben tener señal, y como Kousaka era rico, tenía una casaza, donde solo hay una antena que pueden controlarla a voluntad. Los aprendices están por llegar, pero no pueden desactivar la antena por control remoto debido a que Yuno, la cual estaba en la casa, cortó la luz con la intención de que el prota tenga que depender de ella para defenderse. Aquí se le encarga al prota que la vigile para que puedan desactivar la señal de manera manual, por lo que Yuno sube y la amarran para que no haga ninguna locura. Nishijima entra volando por la puerta, ya que uno de los portadores llamado Maru es muy bueno peleando y lo derrota sin problemas en un mano a mano, y como ve que el prota es un niñito que parece inofensivo, revela cómo funciona su diario y resulta que este predice cómo golpearán sus oponentes, por lo que es casi invencible con los puños. Todos intentan esconderse, pero el diario de la chica llamada Ai le permite ver el futuro de las personas con las que coquetea,
patea, por lo que puede seguir al prota ya que le parece lindo. Logran encontrarlos fácilmente, por lo que Hinata y Mao intentan ganar tiempo, pero Ai las derrota rápidamente lanzándole cuchillos. El prota se encerró en el ático con Yuno y esta quiere que la libere para que pueda protegerlo, pero Yuki aún se niega ya que no puede dejar que lo vuelva a dopar. Los aprendices logran entrar al ático y Yaki se logra apagar la antena, por lo que sus diarios dejan de funcionar y el prota ve una esperanza, pero resulta que en realidad son verdaderos portadores y ambos son el séptimo jugador. Estos eran una pareja de novios y por eso el diario le permite ver lo que le sucede al otro, y el prota libera a Yuno ya que no le queda de otra. Entonces Maru declara una guerra de amor y el que gane demostrará que es la mejor pareja. Ai los ataca, pero se quedan sorprendidos ya que Yuno detiene los cuchillos con facilidad para que el prota la felicite, y como Ai se queda sin cuchillos aplican una retirada táctica y sacan de la casa a Hinata y Mao, ya que su tercer compañero llamado Ta tenía un plan de contingencia si ellos dos no lo vencían, el cual era incendiar la casa. De todas formas, como eso no acabará con el prota, regresan para terminar el trabajo. Vuelven a atacar a Yuno y esta vez casi a Ai, pero Maru aparece y pone el cuerpo por ella, por lo que Ai puede clavarle un cuchillo a Yuno. Maru se molesta ya que él cree que el prota debió saltar para defender a Yuno, pero como este es débil y solamente la usa para que lo proteja, lo lanza de rabia para que quemado. Al final y con mucha suerte, ni el prota ni Yuno pero se llevaron sus diarios y todos quedaron gravemente heridos. Antes que nada, Uryu empieza a darle entrenamiento al prota y lo dejan en sus manos. Llega a visitarlo y lo ve mientras que tiene a Uryu vestida de enfermera. Entonces cree que su hijo ya se pasó la vida y está haciendo un juego de con una enfermera, por lo que obliga a Uryu para que también lo haga con él. Raro este tío. El prota le explica que no es lo que cree, y Uryu, para que deje de molestarla, le dice que realice un juego contra el prota, y si pierde tendrá que hacer lo que le pida. El papá acepta y le pregunta a Yuki qué es lo que le pediría, a lo cual este le responde que vayan a ver las estrellas en familia como se lo había prometido. Todo esto había sido planeado por Akise, ya que como siguen vivos significa que el séptimo aún planea aparecer ante ellos nuevamente, y tenían razón, ya que estos estaban vigilándolos a través de los diarios, mientras que tienen sus escenitas de pareja tóxica promedio. La competencia que realizará el prota será de pruebas físicas, aunque Uryu le deja hacer trampa al padre con la excusa de que solamente es por diversión. Llegan a la última prueba, que será una carrera y vale lo suficiente para ganar directamente, pero el padre le pregunta si en realidad quiere que vuelva con su madre, ya que en ese momento no estaba en una buena situación económica y tiene una deuda bastante grande. Yuki, al ver que no estaba pensando bien las cosas, se arrepiente de querer ganar, pero Uryu le dice que no importa lo que suceda, él tiene que seguir intentando cumplir sus sueños, dándole su toque de desarrollo al fin al prota. Este corre con la intención de ganar y aunque no lo logra, su padre hará todo lo posible para pagar su deuda y considerar volver con su madre. Ahora, como Yuki tenía una mentalidad ganadora y luego de haber pasado tanto tiempo, queda demostrado que el séptimo jugador quería volver a enfrentarse a él. Entonces Uryu se va dejando en claro que ahora le deben un favor. Mientras que pasaba todo esto, Yuno estuvo vigilando al prota, por lo que ve que su padre va corriendo al hospital y se da cuenta de que él solamente quiere romper su celular del prota, ya que de esa manera le perdonarían la deuda. Debido a eso, al día siguiente, Yuno intenta pero el prota la detiene. Yuno le explica lo que vio, pero Yuki no le cree al inicio, aunque justo en ese momento la llama el séptimo jugador, para decirle que no le ponga ningún dedo a su padre del prota, ya que es una conexión con otros jugadores. Entonces, lo quieren vivo. Yuno vuelve para decirle que el séptimo los llamó y quieren que vayan con el padre del prota, o si no, no le devolverán sus celulares. Yuno se queda esperando su respuesta con su cara de psicópata y el padre muerde el anzuelo, entonces acepta ir. Yuki estaba preocupado por lo que pueda hacer Yuno, ya que no quiere que nada le pase a su padre, pero primero tenían que recuperar sus diarios. El padre del prota se acerca para ver qué quieren con él, y lo terminan capturando, entonces ahora ya no necesitan a los demás, pero destruyendo los diarios sería muy aburrido, entonces lo decidirán peleando otra vez. El prota se lanza para intentar salvar a su padre, pero no es rival para el séptimo, por lo que recibe una paliza y su padre aprovecha para romper el celular que habían dejado en la mesa. Yuki lo ve todo y no puede creerlo, pero Yuno se dio cuenta que eran imitaciones ya que estaban demasiado nuevos, por lo que corre para atacar a Ai, ya que ella es la única que puede tener sus celulares. Logran recuperar sus diarios y su padre intenta convencerlo para que se lo dé, y así puedan perdonarle su deuda, por lo que el prota se da cuenta de que no sabe nada sobre los diarios, pero en ese momento explota el edificio, ya que Maru volvió a fallar. El edificio empieza a derrumbarse, por lo que el prota estaba por caerse, pero Yuno y su padre van a rescatarlo. Lo siguiente que vemos es que tiempo atrás, Ai había sido abandonada por sus padres cuando todavía era una niña, y Maru se percató de esto, por lo que la llevó con ellos al orfanato de la séptima. Debido a esto, Ai era muy pegada a Maru, y aunque no le gustaba al inicio, poco a poco empezaron a actuar como una pareja, pero esto le daba envidia a las demás chicas, ya que parecía demasiado feliz, por lo que le tienen una trampa haciéndose pasar por Maru, para que vaya a una fábrica abandonada y otros alumnos la
Ai le envió un mensaje a Maru para decirle que ya estaba en camino, pero al verlos Maru se queda confundido, por lo que la llama y al ver que no responde, corre a buscarla. Cuando Maru llega a la fábrica abandonada ve lo que sucede, y se vuelve loco de la ira por lo que termina a todos, y luego se arrepiente de lo que pasó ya que cree que es su culpa por haberla dejado sola. Como no ve una salida a lo que hizo, intenta pero Ai lo detiene ya que ahora siempre estarán juntos, y es por eso que nunca se separarán. De vuelta en la torre, Juno logró salvar al prota, y Maru se lleva al padre al último piso de la torre, por lo que el prota con Juno lo siguen ya que ven que saltarán con paracaídas. Entonces la mejor opción era robárselos y saltar con ellos. El prota no cree que puedan ganar ya que la última vez los derrotaron, pero Juno sabe que ellos no pueden pelear de la misma manera que estos, ya que el prota es muy débil y por eso pelearán a su manera. Ai ve que los están persiguiendo y Maru no está nada preocupado porque él cree que su amor nunca podría ser derrotado por el prota, ya que ellos no se quieren en realidad, pero cuando Juno los alcanza ve que está sola y resulta que su manera de pelear es con el prota escondido, para que Juno no esté preocupada por defenderlo. Esto nuevamente molesta a Maru, ya que eso va en contra de sus principios, por lo que derrota a Juno y va a buscar al prota para darle una paliza. Llega a la sala donde supuestamente se encontraba este, según el diario de Juno, pero este diario era la réplica que ellos usaron y en realidad el prota estaba ahí cerca por lo que intenta romper el diario de Ai, pero como no lo logra, Juno termina el trabajo dándoles la garganta. Logran conseguir su paracaídas, pero el padre del prota se los quita y huye del edificio. Pero de repente aparece la madre de Yuki, quien logra verlos, por lo que va hacia él para atraparlo ya que se había enterado que estaba con el prota, aunque él no pensaba ir con la policía, entonces la... Mientras tanto, Yuki se queda atrapado entre los escombros y Ai se ríe de ellos ya que ahora y Maru podrá ganar el juego cuando mate a los demás. Juno aprovecha que sigue viva para usarla de rehén y Maru muerde el anzuelo e intenta rescatarla. Ai intenta convencerlo de que se vaya para que pueda ganar el juego, ya que ella dentro de poco. Sin embargo, él recuerda que prometió que ganarían el juego juntos y por eso nunca la abandonará. En realidad no estaba buscando a Ai, ya que al mover los escombros vemos que un tubo lo atravesó, por lo que también dentro de poco. Yuki al ver esto coopera para poder salir de ahí y sacar a Ai, por lo que Maru les da su paracaídas para que se vayan ya que ellos serán los que sobrevivirán, pero Maru no se arrepiente de nada porque junto con Ai, tal y como se lo prometió. Los protas llegan al suelo y Nishijima los estuvo buscando ya que quería contarles que la madre del prota falleció. Lo siguiente que vemos es que hace tiempo, Juno después de conocer al prota se enteró de casualidad que él estaba enamorado de la delegada del salón y para su mala suerte, el prota tenía que ir a comprar materiales con la delegada por una actividad de la escuela, por lo que podía darse el ambiente perfecto para que el prota se le declare. Entonces Juno lo siguió vestida de coneja para festejar los planes de este en varias ocasiones. El prota había hecho una carta de amor y Juno intenta quitársela, pero este se va corriendo y para colmo llamó mucho la atención. Entonces la seguridad del mall intenta atraparla, por lo que no pudo evitar que el prota entregue su carta, aunque de todas formas había sido rechazado. Juno regresa a casa y vemos que sus padres ya están y es que estos la encerraban siempre que llegaba tarde a casa y nunca le daban una comida decente, por lo que quiso enseñarles lo que se sentía. Es por eso que ahora está obsesionada por conseguir un futuro con el prota. Ya ven, por eso estaba media loquita ya. Volviendo a la actualidad, Yuki está destruido por la muerte de su madre e intenta pedirle a Deus que la devuelva a la vida. Sin embargo, este le dice que en el estado decadente en el que se encuentra no podrá hacerlo, aunque sí había una manera, ya que Murumuru le dice que si es que se hace Dios, tendría el poder suficiente para revivirla. Al rato Yuki se entera por su diario que fue su papá quien a su madre y justo este llega a la casa lastimado. El prota lo ayuda y quiere que confiese, pero como no tiene evidencias, solo son acusaciones, entonces planea seguir a su padre hasta que pueda conseguir una evidencia, ya que tiene que salir hacia una casa de empeño, lo cual le parece sospechoso. Al otro día, el prota corre para perseguirlo y lo intercepta en un templo, por lo que abre la bolsa que tenía, buscando algo que lo inculpe con el de su madre, pero solamente era un telescopio y resulta que en realidad había ido a recogerlo ya que sabe que pronto será arrestado. Entonces solo fue a su casa a disculparse con la madre del prota y ahora quería ver las estrellas con él. Yuki perdona a su padre y planea darle una segunda oportunidad luego de que se cumpla su condena, pero de repente aparecen unas personas que lo estaban siguiendo y a su padre e intentan hacer lo mismo con él, pero este molesto los ataca y con la ayuda de su diario logra. El prota vuelve en sí y se siente mal por haber personas por primera vez, por lo que Juno lo tranquiliza, pero ahora este también quiere ya que para llegar a ser Dios y revivir a sus padres tendrá que matar a todos los participantes, aunque no pueden porque Juno le dice que no es necesario apresurarse, ya que ella le entregará su vida en cualquier momento. Además, primero tenían que matar al onceavo, quien estaba empezando a hacer sus jugadas.
Ahora nos enteramos de que estaban por desistir la solicitud de clausurar el orfanato de la octava, pero el onceavo, quien es el alcalde de la ciudad, argumenta que, por el bien de los niños, lo mejor sería clausurarlo, por lo que termina alterando la opinión de los demás. Pasan 5 días, y el prota se estuvo saltando todas las reuniones, por lo que el onceavo intenta que los descalifique. Pero, justo en ese momento, el prota aparece y revela la identidad del onceavo, el cual era el único que hasta ahora no sabían quién era, por lo que queda sorprendido. Y resulta ser que el prota fue al ayuntamiento donde se publican todas las noticias, y en ese lugar su diario le mostró que el alcalde tuvo una gran participación en la clausura del orfanato. Entonces quedó expuesto. El prota ahora tiene una actitud imponente, por lo que les declara la guerra a todos. Más tarde lo vemos, que estaba nervioso porque estuvo ensayando esa entrada épica. Este felicita a Juno por ayudarlo, y esta se pone roja, aunque en realidad aún puede relajarse porque el onceavo aún no consigue el diario de la octava, lo cual sería lo peor que podría pasar, ya que si logra hacer aprendices sería casi invencible. Juno tiene la idea de hacer una alianza con la octava y esta acepta, por lo que se reúnen en la montaña para emboscar al onceavo. Y aunque los súbditos de la octava no confían en el prota, esto no le importa, ya que ahora tienen un enemigo en común, y por eso permitieron que copie el diario de Juno, para que se aseguren que el prota no intentara nada raro. De todas formas, Rin, la cual es la segunda al mando, sí confía en el prota, ya que ella sabe que Yuki no es una mala persona, así que le explica que la octava tampoco es mala, y los que quieren que sea diosa son más los chicos del orfanato, ya que piensan que ella haría un buen mundo. Comienza el asalto hacia el onceavo, pero este tenía contramedidas para pelear contra la octava, ya que su carro puede cancelar la señal de la zona, dejando indefensos a los niños, pero esto era lo que buscaba el prota, ya que su verdadera intención es a la octava, y luego de a todos los niños, esta logra huir. Yuki toma un carro y los persigue con la info de su diario, pero Juno ve que el prota se enterará de la identidad del tercer cuerpo enterrado en su casa, por lo que teme que vuelva a alejarse de ella, así que el prota le promete que eso no va a suceder. La octava estaba molesta ya que todos sus niños están muertos, pero el onceavo sabe que fue su culpa por aliarse con el prota, aunque ahora le toca actuar a él con su diario. Juno empieza a al carro, pero lo esquivan, por lo que intentan al onceavo, pero también lo esquiva, por lo que parece que su diario es mejor incluso que el del prota. Entonces se ven obligados a ser más agresivos y lo chocan directamente. Juno va al onceavo, pero esta se detiene, ya que Akise llegó y nos revela que la identidad del tercer cuerpo es de la mismísima Gasai Juno, o sea que la que está ahí es una impostora. Juno intenta convencer al prota de que eso es mentira, pero este se aleja ya que ahora no sabe con quién está hablando. El onceavo aprovecha esta confusión para intentar a Juno, pero el prota la salva, ya que independientemente si es o no Juno, es con ella con quien planeó ganar el juego, entonces escapan juntos. En la noche, Uryu planea al onceavo, y Nichijima le pasa la información de dónde estará la seguridad del escondite del décimo, ya que le debía un favor, por lo que logra infiltrarse y escucha que el décimo quiere que todos los habitantes del pueblo tengan un diario del aprendiz para que sean un pueblo con un poder que les permita ponerse por encima del resto del mundo. Uryu, al escuchar esta locura, le lanza una granada, pero este ya había predicho que lo atacarían, por lo que lo obliga a huir, pero con su diario para encontrándola, y por eso Nichijima tuvo que ayudarla a escapar. Este aprovecha para pedirle matrimonio y tener hijos con ella, por lo que Uryu se pone roja por lo directo que fue. Mientras tanto, el décimo le pide a la octava que le dé el diario servidor de una vez, y esta termina aceptando para que no haya más víctimas, por lo que este empieza a comenzar con su plan cargando el diario servidor a la supercomputadora, y Uryu va para detenerlos, pero como Nichijima es muy insistente con el tema del matrimonio, se aprovecha diciéndole que si logra destruir la supercomputadora, esta aceptará. Uryu empieza a atacar a los guardias con granadas aturdidoras, pero el décimo ya lo sabía, por lo que adentro estaban preparados y la detienen. Uryu recuerda que si no gana siempre puede, pero Nichijima le arrebata la bomba y logra volar la supercomputadora, aunque no pudo evitar que el programa cargara, por lo que gran parte de los ciudadanos empiezan a convertirse en aprendices de diarios, y debido a esto están sucediendo toda clase de problemas en la ciudad, debido a que la gente conoce el futuro. El décimo no pudo predecir lo que haría Nichijima, por lo que esta es una pista de cómo funcionaría su diario, pero tiene que esconderse con Nichijima ya que en cualquier momento podrían atacarlos. Justo aparecen como refuerzos los amigos del prota, los cuales ahora son aprendices de portador, y aquí se los llamó para que ayuden a Uryu a derrotar al onceavo. Gracias al diario de Kousaka descubren que la supercomputadora estaba dividida en 3 localizaciones y por eso sigue funcionando. Entonces ahora tendrán que explotar las otras 2 localizaciones al mismo tiempo. Pero Kousaka no está muy contento de tener que ayudarla, ya que ella atacó su escuela y mató a varios de sus amigos. Uryu aprovecha esto para tratar de dejarlos afuera, ya que no quiere involucrar a nadie más, pero Nichijima y los demás la ayudan de todas formas, ya que tienen que salvar a la ciudad del onceavo.
onceavo. Y gracias a Kusaka, Uryu descubre cómo funciona el diario del onceavo, por lo que va con Deux para confirmar sus sospechas. Comienzan el asalto y el 10º intenta interceptarlos, pero sus predicciones empiezan a fallar ya que Deux le confirmó a Uryu que el diario del 10º le permite espiar en los diarios de los demás, ya que él fue el quien le propuso la idea de darles diarios a las personas para el juego. Entonces aprovechó para chetarse con este poder. Con esta estrategia lograron avanzar bastante, pero el onceavo ya había previsto que algo así podría pasar, por lo que usa el diario de su secretario y logra detenerlos, dejando gravemente heridos a Uryu y Nishijima. Se esconden, pero los guardias los descubren, por lo que Nishijima la cubre con su cuerpo y el prota la rescata, ya que la usó como carnada para poder avanzar de manera segura, y ahora él pasará a la acción, por lo que Juno arma un alboroto y reúne rehenes civiles para usarlos contra el onceavo, ya que al ser el alcalde, estos son su debilidad. Va donde se encuentra el alcalde para mientras que envía a Juno a salvar a sus compas del cole, aunque Uryu está molesta ya que el prota dejó que a Nishijima, por lo que amenaza con si su plan falla. Por otro lado, Kusaka estaba nervioso, por lo que intenta que los liberen, pero por su bocota casi lo de no ser porque Juno llegó para rescatarlos. El prota encontró al onceavo, pero este se logró encerrar en una bóveda del banco, y aunque logran abrir la puerta, hay otro más, por lo que se estancan, ya que según el onceavo, esta puerta solamente se puede abrir por él, los padres de Juno y la misma Juno, pero como ella es una impostora, no hay problema. Uryu, como persona de palabra, le al prota, pero este logra escapar y ve que Uryu lo va por lo que se esconde para esperar a Juno, aunque ella cree que ya ganó, ya que si no hace nada, y si cambia el futuro, el sonido lo delatará. Mientras tanto, Juno estaba corriendo para a la octava, pero aquí se estaba defendiéndola, por lo que pelean hasta que Juno se da cuenta de que el prota va a morir y corre hacia él, por lo que el futuro cambia. Uryu escucha de dónde viene el sonido, pero era una trampa, ya que el prota forzó ese cambio para tenerla de espaldas. Sin embargo, el prota se detiene ya que no quiere. Uryu aprovecha para recoger su arma e intenta, pero duda ya que se ve a ella misma en el prota, entonces este alcanza a dispararle, pero Uryu aún no estaba por lo que se encierra en la bóveda y con una bomba que está conectada a su corazón planea para abrirle el paso al prota. Uryu estaba intentando redimirse de esta manera, ya que para ella es como ayudarse a ella misma, por lo que destruye su diario y este explota, aunque la bóveda no parece tener ni siquiera un rasguño. Puta que sad. Juno llega y le dice al prota que destruya la supercomputadora para que la muerte de Uryu no sea en vano, por lo que se va de aquí. Entonces Juno abre la puerta de la bóveda y el onceavo se queda como que ¿what? Porque se supone que una impostora no debería poder hacer eso, y le meten un headshot y lo mandan al otro mundo, por lo que luego de destruir la supercomputadora vuelven a casa. El prota amanece con su mano en la pechonalidad de Juno, por lo que la bota de la cama para que se cambie, y ve que la octava está con Akise, entonces debería fácil terminar con el juego. Mientras tanto, Akise estaba planeando entregar a la octava al prota, pero desconfía mucho de Juno ya que no sabe quién es realmente, y la máquina biométrica del banco la reconoció, por lo que aún hay muchos misterios a su alrededor. En ese momento no puede pensarlo mucho más ya que empieza a salir agujeros negros por toda la ciudad, y el mundo empieza a destruirse, por lo que Akise va a ver a Deux para preguntarle si en realidad podrá volver todo a la normalidad cuando alguien se convierta en Dios. Deux le responde, entonces Akise intenta contarle al prota y Murumuru planea detenerlo, pero quien termina deteniéndolo es Deux, ya que él tiene que junto con él por su creación, la cual fue hecha para vigilar a los portadores de diarios. Aquí se intenta convencer a Deux que tienen libre albedrío. Entonces Deux deja que le diga acciones que haya hecho sin que él haya estado involucrado, pero todo lo que hizo fue manipulado por Deux. Akise ya había previsto esto, por lo que logra ganar su libertad ya que la octava lo hizo un aprendiz de portador, por lo que ahora tiene el control sobre su futuro, y Deux le permite continuar viviendo. El prota está de camino a la casa de Akise, pero Juno le pregunta si está dispuesto a matar y lo traiciona, aunque el prota confía ciegamente en ellos, por lo que cree que es imposible que esto suceda. Llegan a la casa de Akise y este estaba esperándolos, y ven que dejaron que la octava huya con el resto, por lo que Juno Akise diciendo que los traicionó. Sin embargo, él logró predecir sus acciones, ya que ahora tiene su diario del detective que le permite predecir las acciones de los otros portadores, independientemente si es que intentaban cambiar los futuros con sus diarios. El prota se adelanta mientras que Juno distrae a Akise, y este logra alcanzar a la octava, pero Hinata lo detiene y le dice que por más que se convierta en Dios, no podrá devolver a la vida a la gente que ya murió, ya que Deux se lo confirmó a Akise. Entonces el prota entra en una crisis existencial porque ha muchas personas con la justificación de que luego los revivirá. Mientras tanto Akise logró derrotar a Juno, y esta se a sí misma para poner contra la pared a Akise, ya que la impresión que tiene el prota de él cambiaría mucho si pensara que la Akise venda sus heridas y va a buscar al prota, pero Juno lo llama diciendo que Akise está y que en su diario le muestra que todos lo traicionan, por lo que el prota deja de confiar en él y les pide que se aleje, pero como siguen tratando de detenerlo, empieza
uno por uno. Aquí se logra alcanzar al prota arrepentido de no haber Yuno, ya que por eso todos han entonces tendrá que elegir el futuro donde solamente vive Yuki y matar a Yuno con sus propias manos. Yuki intenta dispararle, pero ya no tenía balas, por lo que Akise le dice que Yuno quiere matar al final, y como este ve que Yuno estaba llegando, entonces lo besa al prota. Yuno al ver esto se enoja, por lo que lo ataca, y Akise logra romper su diario, pero Yuno no, por lo que logra cortar el cuello. Akise y el prota estaban confundidos, pero Yuno dice que solamente era una réplica. Yuki va de frío y a la octava, ya que esta había quedado atrapada en un derrumbe, pero Akise aún no había muerto y luego de cranear todo lo sucedido hasta el momento, teniendo en cuenta que ese diario era real ya que él sabe diferenciarlos, aún así Yuno estaba viva, por lo que descubre su secreto. Este va con el prota para decirle la verdad, pero Yuno le corta la cabeza para que no le diga más, aunque este sí logró mostrárselo por celular. Por otro lado, Deus tuvo que volverse una piedrita para poder sobrevivir hasta el 28 de julio, que se supone que es la fecha de su muerte, por lo que Murumuru lo absorbe y toma el control. Mientras tanto, el prota se entera de que el mundo terminará y no hay nada que puedan hacer, por lo que empieza a tener una vida tranquila mientras que llega el día. Yuno intenta hacer cositas para tentar al prota a su final feliz, pero este sigue dudoso ya que cree que probablemente sus amigos hayan tenido razón en lo que le dijeron, y Yuno de verdad quiera matar, por lo que estaba a la defensiva. Luego de cenar, el prota quiere irse a dormir temprano, por lo que Yuno empieza a llorar ya que solo quiere que él se enamore de ella. Sin embargo, este no intenta nada. El prota se da cuenta de lo que quiere, por lo que Yuno se va avergonzada. Este se siente un poco mal por Yuno, pero sigue ignorándola, y al día siguiente va a dar un paseo por su casa y por el colegio, para recordar todo lo que había pasado con ella. Entonces Yuno también llega al colegio para decirle que ella siempre estará de su lado. De vuelta en casa, el prota por fin se decide a hacer feliz a Yuno, ya que se lo merece después de todo lo que pasó por él, por lo que en esta noche le espera para bañarse juntos. Luego entran al cuarto para ver Netflix, y después de la película, cuando terminan, Yuno le pide que la para que pueda ser Dios, pero el prota no podía hacerlo después de todo lo que habían pasado juntos, por lo que planea junto a ella. A Yuki aún le queda una duda, entonces intenta aclararla y le pregunta que por qué le mintió al alentarlo a ser Dios para salvar a sus padres, si es que ella ya sabía que no se podría hacerlo, ya que no se pueden revivir almas, y esta le dice que solamente fue para consolarlo. El prota se queda más tranquilo, entonces cree que lo que le mostró a Akise fue un disparate, ya que este le había dicho que Yuno ya había ganado el juego antes, y este creó un mundo para volver a verlo. Yuno lo ataca al escucharlo, por lo que el prota corre, pero al llegar al patio, Murumuru lo empuja y empieza a mostrarle los recuerdos de Yuno. Comienzan cuando el prota de casualidad terminó dándole un motivo para vivir a esta, y luego de eso comenzó el juego. Entonces los sueños de Yuno nunca podrían hacerse realidad, ya que solo uno podría vivir al final. Por eso le muestra lo más importante, que es cómo ambos mataron a todos los participantes en el primer mundo, y cuando solamente quedaron ellos dos, acordaron en su... Sin embargo, Yuno no se tomó las pastillas, ya que tuvo la brillante idea de revivir al prota luego de ser Dios. Pero luego, cuando se enteró de que no podían revivir almas, esto no funcionó. Por eso es que le muestra cómo Yuno creó un mundo nuevo, y la Yuno diosa a su yo del pasado. Pero el prota no puede aceptar que esa Yuno haya ya que fue ella la que le ofreció su futuro, y al escucharla pedir ayuda, el prota se molesta con la Yuno diosa por haberla. Entonces le pide una explicación del por qué, pero Murumuru le pide que no sea tan duro porque luego de perderlo se sintió muy mal, y ahora está peor ya que de casualidad abrió la puerta en su casa, lo que desembocó en que descubrieran su identidad, a pesar de todos los esfuerzos que hizo para evitar que la descubran. Bueno, no hizo muchos esfuerzos porque no cerró los cuerpos. Yuki confundido le pregunta, ¿por qué me quieres Yuno? Y esta le responde que como él no es capaz de hacerlo, esta tiene que hacerlo para poder volver a comenzar el juego una vez más y estar más tiempo juntos. El prota no estaba de acuerdo ya que comenzará una nueva otra vez, pero eso a Yuno no le interesa ya que todos los humanos son piezas en el juego de Dios y de todas formas van a y sobre todo porque ella no está de acuerdo en que exista un mundo en el que no puedan estar juntos, por lo que Murumuru echa al prota para terminar este juego de una vez. Yuki consigue la motivación para detener a Yuno mientras que cae, pero justo pasa por ahí Uryu y se lo lleva. Entonces, esta le cuenta que Deus ya sabía que Murumuru estaba aliado con Yuno, ya que se dio cuenta de que se convirtió en el familiar de Yuno, luego de que se coronara como Dios. Por eso es que antes, Deus la salvó a ella en el momento en el que iba a explotar y borró sus recuerdos temporalmente, además que le transfirió partes de su poder y conocimientos a Uryu para ayudarla y así pueden realizar un juego justo. Como esta tenía los poderes de Deus, pueden viajar al pasado y se dan cuenta de que regresaron un poquito antes de que la Yuno diosa
al Yuno de este mundo, ya que quería de nuevo volver a hacer el bucle. En este mundo, Tsubaki y el prota aún no habían perdido a sus padres, y el alcalde aún estaba desarrollando los diarios. Mientras tanto, la madre de Yuno ve que su marido no para en su casa, por lo que se descarga con Yuno y la deja encerrada en una jaula. Cuando el prota llega, ve que no había comido nada y estaba en pésimas condiciones. Entonces, por más que Uryu intenta detenerlo para que no interfiera con el pasado, al prota le da igual y llama a una ambulancia para ayudarla, y aunque sea de otro mundo, sigue siendo Yuno y por eso quiere salvarla. En ese momento aparece la Yuno diosa, y como sabía que el prota con su diario puede evitar fácilmente las sentencias de usa a los padres del prota como rehenes, pero Uryu le dice: oye, tu papá ya está así que es mejor huir, pero el prota quiere que lo deje ya que tiene que salvar a sus padres. Como es demasiado insistente, lo lleva a la fuerza a la torre y lo lanza desde ahí para que se deje de tonterías y se decida a quién quiere salvar, a Yuno o a sus padres. Yuno empieza a dudar un poco ya que recuerda sus sentimientos con el prota, pero llega su padre ya que llamaron una ambulancia y el padre de Yuno estaba preocupado porque al parecer la madre de esta era la que la maltrataba, pero el papá no, pero a Yuno ya no le importa por lo que lo a todos. Mientras tanto, Uryu se cansó del prota ya que quiere salvar a todos y no piensa rendirse. Entonces lo deja solo para que haga lo que quiera, por lo que este va al colegio y deja a Yuno a salvo. La Yuno diosa llega e intenta al prota con la ayuda de Murumuru, y gracias a su diario el prota no puede huir a ningún lado, pero Yuno diosa sigue dudando ya que en su diario lee que ella se preocupa mucho por el prota, aunque no quiere sentir eso ya que tiene que para volver a jugar el juego con el prota de ese mundo. El prota ve que tiene tiempo antes de su muerte y será Yuno quien lo por lo que corre de frente hacia esta, con la confianza de que lo que hará Murumuru no será mortal. Uryu aparece para ayudar al prota encargándose de Murumuru. Entonces el prota le grita a Yuno que la ama, por lo que esta se desconcentra y falla al tirar el cuchillo. Entonces cree que ya ganó porque evitó su ya que la pelota de Murumuru lo golpea y Yuno empieza a utilizar el poder de Deus que quedó cuando se hizo piedrita y lo aplasta al prota. Antes de que comenzara la batalla, Uryu le había avisado al detective de la enfermedad de su hijo para cumplir su promesa, y como luego le reportan explosiones en la escuela. Va para ver qué sucede y no solo él se entera, ya que debido a que hicieron un gran alboroto, todos los portadores y también prácticamente toda la ciudad estaba pendiente de lo que pasa en la escuela. Yuki recupera la conciencia en su casa con sus padres y todas las cosas que siempre quiso, ya que Yuno dice que no lo va solamente lo va a encerrar en un mundo donde ella no exista, así como el Tsukuyomi eterno de Naruto, algo así. Como el prota es insistente en no dejarla, le dice que ella se enamoraría de cualquier persona si agarra dependencia, y él de cualquiera que lo proteja, por lo que le deja a su anterior crush para que lo complazca, y se despide. Uryu derrotó al fin a Murumuru, por lo que ahora quiere ir para acabar con Yuno. Pero esta libera las cadenas de Murumuru y esta se pone rabiosa, entonces empieza a darle la de su vida a Uryu. Mientras tanto, el prota estaba feliz de la vida con su familia en el mundo imaginario, pensando que lo que vivió antes fue solamente un sueño muy largo. Uryu termina siendo derrotada por lo que la dejan caer, y ahora la Yuno diosa puede a su yo del pasado al fin. Murumuru salva al padre de Yuno, ya que si este crearía una paradoja, y mientras tanto Yuno diosa empieza a contarle lo que le pasará a su yo de ese mundo, pero esta no le cree ya que para ella aún hay un futuro feliz, donde sus problemas familiares se solucionan, por lo que Yuno empieza a dudar un poco, y para colmo, el prota siente que algo le falta, por más que tenga todo dentro de su ilusión. A todos los portadores se les empieza a solucionar sus problemas, ya que los padres de Tsubaki nunca fueron los padres de Rei se unieron al ver tanto alboroto, el 12avo logró tapar a la en serie y así el resto del mundo. Lo más grande fue que los padres de Yuno la defienden y se empiezan a preocupar por ella, cumpliéndole el sueño a su yo del pasado, el cual ella nunca pensó que podría lograr. El detective llega a la escuela y apunta a la Yuno del futuro para que se detenga. Por otro lado, el prota no pudo olvidarla, por más que tenga todo en su mundo, por lo que se despide de sus padres y rompe la burbuja para salvar a Yuno de con la ayuda de Murumuru del segundo mundo, la cual había sido encerrada en esa esfera y ahora estaba ayudando al prota. Yuno no entiende por qué no se olvida de ella, ya que pudo haber sido feliz, pero este le dice que lo que más quiere es salvarla, por lo que le pide que lo para que pueda hacer un mundo donde ella sea feliz. Yuno hace como que lo va pero al final termina ella, ya que se dio cuenta que lo ama mucho para entonces como dice su diario del futuro, y se quedará en este mundo. Murumuru del segundo mundo declara al prota como ganador del juego y se lo lleva para convertirlo en dios de una vez antes de que el segundo mundo sea destruido, por lo que al llegar los agujeros negros desaparecen y se queda solo en ese mundo. Mientras tanto, el tercer mundo continuó de manera feliz, ya que Deux reflexionó en el juego que haría para encontrar a su sucesor, al ver lo que sucedió con Yuno.
por lo que no habría nuevamente intervención de otras líneas paralelas. Todos lograron evitar los traumas que complicaron sus vidas en el segundo mundo, por lo que son bastante felices, aunque Juno de vez en cuando cree que le falta algo importante. O sea, esta no recordaba al prota. Y también vemos al Yuki del tercer mundo, quien estaba chill con sus papás. Por otro lado, el Yuki Dios quedó modo emo por miles de años y no había creado nada con sus poderes, ya que no puede olvidarse de Juno. Esperen que aún no se termina. Lo que pasó en realidad en el tercer mundo fue que Murumuru del primero hizo piedrita a Juno diosa antes de que pero Murumuru del tercer mundo llegó para encerrarla y así detenerlos de una vez por todas. Años después, la Juno del tercer mundo fue a la playa y se quedó viendo a la nada así pensativa, ya que parecía tener déjà vu. Entonces Hinata intenta molestarla porque está con la mirada perdida, pero le termina saliendo el tiro por la culata, ya que la fastidian entre Mao y Juno. Entonces Kusaka llega para intentar entrar a la conversación diciéndoles fea, por lo que ahora lo fastidian a él y lo dejan enterrado en la arena. Juno sigue rara y al voltear ve al prota por un segundo, pero solamente fue su imaginación, ya que era Akise. Kusaka sigue siendo humillado, pero como habla feo de las chicas, Rei, el cual está como asistente de Akise en ese mundo, le da un jarrazo de agua. A lo lejos, los vigilan Tsubaki, la cual está templada de Kusaka, y también Ai con Rin, las cuales quieren ayudarla a conseguir a su amado para ganarse la bendición de Tsubaki. Mientras tanto, Deux tiene que elegir un sucesor, si no el mundo será destruido. Otra vez. Entonces intenta convencer a Uryu para que sea su sucesora, pero esta se niega ya que tiene una familia con la que quiere pasar el resto de su vida. Más tarde, Juno y su grupo van a hacer las compras, y en la tienda del que era el 12avo antes, venden puro merch de él mismo, ya que en este mundo ha logrado atrapar a varios y por eso es relativamente famoso. Entonces Ai y Rei aprovechan para llevarse a Kusaka a una habitación privada para que se encuentre con Tsubaki. Kusaka, al ver que una chica está interesada en él, intenta agarrársela en Wan, pero Tsubaki lo manda a volar por ser tan apresurado. Por otro lado, a Rei el 12avo le parece un payaso, el cual debería ser arrestado, por lo que él corre a decirle sus verdaderas intenciones, aunque solo logra darle más cringe al pobre Rei, ya que el 12avo cometió muchos errores y en sus actos heroicos terminó lastimando a muchos terceros, por lo que le tienen algo de repelús. Murumuru estaba preocupada porque ya casi es el día en el que se supone que moriría Deux, pero gracias a que no hicieron ninguna competición ahora tiene un poco más de tiempo. Entonces el 11avo de este mundo propone otro juego para elegir a su sucesor. Sin embargo, Deux lo vota, ya que otra vez está escogiendo un juego donde él tendría ventaja. Luego de que terminara el viaje a la playa, todos regresan juntos a sus casas y ven a lo lejos la escuela donde iba antes Juno y empiezan a hablar sobre el incidente que ocurrió ahí y que todos creen que fue un ataque. Sin embargo, Juno estuvo ahí y todavía tiene unos recuerdos, aunque un poco borrosos. Cuando llega a casa, escucha una voz con la que puede conversar sobre el tiempo de vida de Deux y sobre el pasado de la primera Juno, por lo que sigue teniendo esa sensación de que olvidó algo muy importante. Deux sigue preguntándose qué podría hacer para elegir a un sucesor, pero alguien se coló en la zona prohibida de su palacio. Entonces, Murumuru va a revisar y resulta que era Juno, ya que ha estado teniendo recuerdos del prota y siente que tiene que ver a esa persona como de lugar. Murumuru amenaza con si no regresa a su casa, pero Uryu le ayuda a pasar ya que quiere que se encuentre con el prota, para que al fin puedan ser felices, por lo que empieza a pelearse con Murumuru para hacerle tiempo. Akise también se le aparece en medio, ya que no cree que el prota quiera verla, luego de todo lo que le había hecho Juno del primer mundo, además de haber a mucha gente por su obsesión por el prota. Entonces, para evitar que enloquezca nuevamente por el prota, decide eliminarla. Además, le tiene cierta envidia por poder vivir una vida donde no recuerda nada de lo que le sucedió. O sea, esta era la Juno 1. Juno se molesta porque ya no le interesa nada más que ver al prota. Entonces derrota a Akise y avanza, por lo que este, al ver que perdió otra vez, solo le desea lo mejor. Juno corre a donde tenían encerrada a Murumuru del primer mundo, y gracias a la espada que le dio Akise logra entrar. Uryu logra atrapar a Murumuru del tercer mundo, pero esta, al ver que Juno está a punto de llegar con su otro yo, intenta detenerla, aunque Deux le dice que no, ya que cree que el hecho de que siga amando a alguien por más que haya pasado en otro mundo es una pista del destino. Entonces lo mejor sería dejarla hacerla feliz. Juno y Murumuru del primer mundo se encuentran, y esta entendió los sentimientos de su maestra al convertirla en piedrita, por lo que todo lo que quiere es que ésta sea feliz. Entonces le entrega todos los recuerdos y sentimientos de la Juno del primer mundo, para luego transportarlo donde estaba el prota, quien se sorprende ya que no puede creer que luego de 10.000 años su sueño pueda hacerse realidad. Entonces Juno le dice: Yuki, al fin he llegado, entonces ahora sí podremos ver las estrellas juntos. Así es exactamente como termina Mirai Nikki. Hace mucho tiempo no se sabía este final, pero sí es exactamente como termina en el manga, así que no crean que es un final alternativo ni nada. En realidad termina así de alegre. Bueno, ahora sí, paso a saludar a los miembros del canal.
Saludos a Joshua Pro Max, LMNX X Rider, Jesús Flores, Vichy Suaz, Sam, Gamers Pro y Osmar Castro, con el rango de putacos decentes, a Yeshal López Magaña con el rango de putacos clase media, y a Luciano Coronel Dragón Guardián y a Kev con el rango de putacos clase alta. Y recuerden que si quieren que los mencione en todos mis videos, pueden hacerse miembros del canal desde un solo $1 al mes o donarme en cualquier video con el botón de gracias. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales para saber lo que voy a sacar y en el Discord si quieren hablar un rato conmigo. Entonces, si les gustó el video, no se olviden dejar su poderoso like, su infaltable suscripción y compártalo con todos sus amigos para que vean este videazo. Ya sin más me despido, yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chao.